Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Es un honor contar hoy con el doctor Jorge Reinhold Pombo, el hombre del marcapaso, el hombre que cambió y mejoró la vida del ser humano. Un cordial saludo, doctor Jorge. Encantado de estar aquí en Medellín con usted. El mundo hoy día es verdaderamente descubrir el día a día, descubrir hora a hora, cambiante gracias a la tecnología, a todos estos implementos que fueron entrando en nuestra vida poco a poco sin darnos cuenta, y hoy día somos totalmente dependientes. El doctor Jorge es ingeniero electrónico, estudió en Inglaterra. Además, hoy es el director de investigación de la Clínica Chavio de la ciudad de Bogotá, pero además participa en muchas clínicas en el mundo. Es un hombre que, si tiene bien su residencia en Bogotá, recorre el mundo en forma constante y permanente. Doctor Reinhold, yo quiero que nos cuente usted la historia tan bella del origen del marcapaso. Sí, verdaderamente lo que se llama la estimulación artificial del corazón viene desde siglos atrás. Los primeros que hicieron experimentos y tratamientos fueron los egipcios. Los egipcios utilizaron las anguilas eléctricas del Nilo y en casos moribundos, estos son cosas supuestas, pero sí se han encontrado dentro de los grabados en que personas probablemente moribundas le colocaban una anguila eléctrica, que hoy día es lo que se llama el desfibrilador. ¡Qué maravilla! Y con esto hacían la resucitación probablemente exitosa de estos pacientes que tenían una afección cardíaca. Estos son pues los hallazgos que se han encontrado. Las pilas de Bagdad también se cree que se utilizaron de manera terapéutica en resucitación de pacientes. Ya hacia el comienzo pues, de 1700 tenemos a Volta, Galvani, todos esos genios que comenzaron la utilización de la electricidad. Volta y Galvani, italianos, en que hacían foros en la plaza pública con algunos experimentos muy rudimentarios, y con esto mostraban el efecto de algo invisible que era la electricidad. Poco a poco se principiaron a utilizar diferentes fuentes de generación eléctrica para usos terapéuticos. Un poco de la invisibilidad de la electricidad creaba condiciones en que era un poco de magia en ayudar a quitar dolores, en problemas neurológicos y demás. Y de esta manera ya antes de la Segunda Guerra Mundial hubo los primeros experimentos de la utilización de marcapasos en pacientes humanos. Muy poco documentado. Ya hacia 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, ya comenzaron verdaderamente a experimentarse y a utilizarse. Le hago un comentario y una pregunta.
¿por qué siempre después en los conflictos de la humanidad, en las guerras, es donde se hacen grandes avances, digamos, o en la ingeniería o en la medicina? En primer lugar, las posibilidades, digamos, de experimentación en un campo de guerra donde llegan heridos en una cantidad tan grande que médicos inclusive que están comenzando su vida de profesional, les toca atender a pacientes y con improvisaciones que muchas veces se vuelven verdaderamente técnicas nuevas dentro de la cirugía, dentro del tratamiento de esos pacientes, sin las consecuencias de hacer experimentación en humanos. Sí, los heridos de la guerra ayudan a ser creativos, ¿no? Obviamente, y también el desarrollo militar de tecnologías y demás que a su vez son extensivos ya a diferentes condiciones del desarrollo humano. La tecnología tiene esas cosas, buenas y malas. Sí. Pero en el caso suyo, yo estoy feliz aquí. La verdad es que no me la creo, como diría la señora de Medellín, de tenerlo compartiendo con nosotros. El doctor Reynolds cree y ha dicho que el radiotransistor fue el gran avance de la humanidad, ¿no? Sin y ya vamos a ver por qué. Sin lugar a duda, y sobre todo estos últimos 20 años, este nuevo siglo, la introducción de la tecnología dentro de toda la parte médica ha sido verdaderamente impresionante, en que cada día se desarrollan nuevos aparatos, nuevas tecnologías para dar de esta manera al médico que no cambia su posición de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de sus pacientes, pero todos los implementos tecnológicos vienen de otras profesiones, de la física, de las matemáticas, de la química, de las ingenierías, y de esta manera el médico cada día tiene más herramientas modernas para poder cumplir su misión exactamente médicas en el tratamiento de sus pacientes. Doctor Reynolds, llega usted a través de su ingeniería electrónica a hacer un avance en el que utilizó baterías de carro para hacer el primer marcapasos. Cuente esa historia tan espectacular. Sí, verdaderamente 1957, cuando yo volví de Inglaterra, y comencé por una serie de razones a introducirme en un mundo desconocido para mí totalmente, que era la medicina. ¿Cómo llegó ahí? Lo interrumpo. Por casualidad. Mi primer puesto fue en la Universidad Nacional en Bogotá, en que como ingeniero electrónico la Facultad de Medicina había recibido una serie de equipos donados por la Rockefeller en Estados Unidos, equipos que eran absolutamente modernos en ese tiempo, y eran electrónica de los tubos, claro, de esa tecnología de esa época, y ahí me principié la instalación de los equipos, ver cómo funcionaba, y comencé a ver que el corazón era un sistema totalmente eléctrico. Nosotros funciona nuestro corazón y los mamíferos, los insectos, todo eso, por cambios químicos que producen voltajes eléctricos que hacen funcionar ese órgano tan importante que es el corazón. Y casi simultáneo entré a trabajar
en una entidad que se acababa de crear, que era la Clínica Chayo, que era la primera entidad en el país, un hospital dedicado al corazón. Y ahí me quedé, en el mundo del corazón. Qué maravilla. Inicialmente era enfocado a la arritmia, ¿no? A las arritmias, que son deficiencias en el sistema de conducción del corazón y sistemas a nivel bioquímico que no produce los suficientes elementos para poder generar corriente en el funcionamiento y del cerebro. El cerebro también es un sistema eléctrico. Ok, enseguida vamos para allá, pero esta historia va muy bonita, ¿no? Y entonces usted ve y analiza y estudia y crea el marcapaso para controlar la arritmia. Le hago viendo en la clínica Chayo, yo trabajaba mitad de tiempo en la Nacional, mitad de tiempo en la Chayo, la cantidad de pacientes que morían por lo que se llama arritmias cardíacas. Y dentro de las arritmias, lo que se llaman los bloqueos. Y viendo... Le pregunto, ¿la arritmia es una variación, cierto, en la electricidad? Del funcionamiento rítmico del corazón. Ok, ¿puede ocurrir que esa llegue a paralizar completamente el funcionamiento del corazón? Sí, y es lo que se llaman bloqueos completos. Ah, ok, ok. Y deja de funcionar el corazón. Una serie de sistemas de conducción eléctrica por diferentes causas se dañan, no conducen, y esto lleva a un paro cardíaco. Muy bien. Y viendo esto, oyendo un poco ya lo que se estaba comenzando en Europa y Estados Unidos, con el doctor Alberto Bejarano, que era el jefe de cirugía de la clínica, le propuse la idea de que hiciéramos experimentación en tejidos vivos, en animales, de una idea que tenía yo, y de esta manera construimos los primeros marcapasos y los ensayamos. Y estábamos en ese momento de ensayos, y nos llega un paciente remitido de Guayaquil, Ecuador, un sacerdote, con un bloqueo completo, en que no había nada más que ofrecerle. Y el doctor Bejarano me dice, bueno, este aparato funciona y aquí a este paciente no hay nada que le podamos ofrecer, sino el ensayo de este sistema que estamos trabajando. Cuando yo oí eso, me sorprendí, claro. Y dije, un momentico, esto es hacer ensayos en una vida humana. Me dijo, camine, hablamos con el paciente, que es un sacerdote. Fuimos y hablamos, el sacerdote estuvo totalmente de acuerdo en que suena feísimo, el conejo experimental. Y se arreglaron todas las ideas, se alistaron los elementos. Este aparato era hecho con tubos y lo alimentaba una batería de 12 voltios de carro común y corriente, del carro mío. No puede ser. Sí, que era de 12 voltios, porque en ese carro que había yo traído, que los carros americanos eran de 6 voltios. ¿Y este lo trajo usted de Inglaterra? De Inglaterra, exactamente. Y se hizo la cirugía, una cirugía muy compleja, era abrir el tórax, llegar al corazón, coser los electrodos, sacar esos electrodos que iban conectados a este marcapaso improvisado, que pesaba alrededor de 50 kilos, y lo montamos en un carrito de los que se transportaban las balas de oxígeno. Sí. Y de esta manera, pues, se hizo la implantación de los electrodos, se conectó y tuvimos
que el corazón volvió a su ritmo normal. No puede ser. ¿Qué se siente en ese momento? Ahora, para acortar el cuento, No lo recorte. que este paciente vivió 104 años. ¿Qué edad tenía? Y 18 años duró con marcapaso, el cual fue evolucionando a medida que las tecnologías proporcionaron los elementos para ya achicarlos. Y ahí nace el transistor. El nacimiento del transistor que transformó totalmente el mundo. El mundo que vivimos es gracias a ese pequeño elemento que 3 físicos de la Bell Telephone en los Estados Unidos, contratados por esta empresa, que era la empresa de comunicaciones más grande del mundo, contrató porque necesitaba sistemas de comunicaciones ya no con los tubos, sino con cosas mucho más pequeñas, mucho más ágiles en la transmisión de datos, que ya se comenzaba a hablar de todo esto. Y el transistor transforma el mundo. Es decir, Elvis Presley, los Beatles, si no hubiera sido por esa maravilla de los equipos de sonido, la transmisión de radio, televisión, pues no hubieran sido la popularidad que hoy día tienen todos. ¿Y el mundo no estaría conectado? Y cambió el mundo a tal punto que hoy día la electrónica y el transistor principalmente tiene que ver con todo. Es decir, el transistor creó el computador, el desarrollo del computador, el teléfono celular, que ya no es el teléfono celular, es nuestro ayudante personal que ocasionalmente lo usamos para llamar por teléfono. Pero el mundo funciona alrededor del teléfono celular. Ahí está todo. Exactamente. Y tecnologías de comunicaciones, toda la parte espacial, si no ha sido por estas tecnologías, sistemas de comunicación y demás, pues no habríamos llegado a la Luna, no llegaremos a Marte, probablemente en 10 años estaremos en Marte. Un mundo fascinante desde cualquier punto de vista, en que ha mejorado las condiciones de vida, pero también la creación de una manera apreciativa y una juventudes completamente en un mundo diferente al nuestro. Mejor, peor, no lo sé, pero sí es diferente. Doctor Reynolds, hemos visto muchas cosas en esta conversación, pero me queda una pregunta. El avance de la tecnología, avanza tanto la humanidad en tecnologías, innovaciones, ¿en qué momento choca esa tecnología con la ética? Yo creo que ya está tocando muchas personas que han mantenido unas condiciones muy estrictas de su vida y que no se han sabido amoldar a este nuevo mundo que estamos viviendo y que cada día es cambiante con mayor aceleración. Entonces aquí comienzan a tocarse unos puntos bastante complicados que son, por ejemplo, la independencia de la vida. Cada día tenemos que seguir una serie de condiciones impuestas por la sociedad, por los gobiernos, por demás. Entonces, la libertad como la tuvimos nosotros y aprender esa libertad, y seguimos hablando de la libertad, la maravilla de la libertad, cada día con todas estas condiciones se va perdiendo esas condiciones. Ahora pues un choque completo. Y ya lo estamos comenzando a ver, ese choque en que la palabra libertad comienza a perder valor.
sencillamente el teléfono celular, vuelvo a poner ese ejemplo, cualquier gobierno puede captar lo que estamos conversando aquí, considerándolo como privado lo que estamos hablando. No tenemos ni idea las intenciones de todo esto, buenas, malas. Así es que la privacidad de la vida se va perdiendo totalmente. Ya la ética cambia, digamos. Ya las nuevas generaciones Tendrán comienzan a aceptar todas estas condiciones, pero nosotros todavía nos educamos de una manera diferente, en que lo primero era la libertad, la maravilla de ser libres. Creativo. Exactamente, pero hoy día la libertad está muy limitada. Muy limitada. Muy bien. Económicamente, socialmente, la misma adelantos y demás crean esas condiciones. Entonces, yo diría que 20 años el mundo va a ser tan sumamente diferente que si volviéramos a poder pasar estos 20 años y volvernos a conectar. Sí, no entenderíamos cómo funciona. Qué bestialidad, ¿no? Mejor, peor, no lo sabemos. sé. Es correcto. Y obviamente antes del consejo que nos va a dar a la humanidad, quiero contarles que también el doctor Jorge Reynolds es capitán de fragata, de corbeta de la Armada Nacional. Qué orgullo. Igual que yo, capitán del Ejército Nacional, a mucho orgullo. Verdaderamente las Fuerzas Armadas hoy día tienen una gran parte en todos estos adelantos, porque muchos de los avances tecnológicos han sido productos de desarrollo de los ejércitos para tener unas mejores condiciones en casos de guerra y demás. Y para salvar vidas, ¿no? Y salvar vidas. Ahí entramos en otra polémica, que es la libertad, porque eso es lo que percibe obviamente las Fuerzas Armadas. Libertad que hoy día no es tan fácil. Pero, doctor Reynolds, lo voy a regresar a la sala de cirugía. Vámonos a ese momento histórico para la humanidad, porque aquí tengo que resaltar que el doctor Jorge Reynolds ha salvado la vida, en las últimas estadísticas, de más de 100 millones de personas en el mundo. Tarea imposible, una tarea gracias a la sapiencia, el conocimiento, el trabajo y el estudio del doctor Jorge Reynolds. 100 millones, no se les olvide, es una locura. Vuelvo a la sala de cirugía. ¿En qué momento regresa el sacerdote como a darse cuenta? En ese tiempo lo que se llamaba una toracotomía, o sea, abrir el tórax, poder llegar al pericardio, abrir el pericardio y llegar al corazón, pues era una cirugía mayor, muy compleja, desde el punto de anestesiología y de la misma cirugía. Se colocaron los electrodos. Antes de cerrar el tórax, vimos que estaba funcionando adecuadamente esa estimulación producida por ese pequeño monstruo electrónico, que era ese marcapaso que pesaba 50 kilos, montado en una carretilla de oxígeno. Y de esta manera, pues se comenzó el posoperatorio normal de un paciente que había tenido un problema, una cirugía cardiovascular de la época. Y luego ver que este paciente estaba en perfectas condiciones, duró un año con ese aparato gigante hospitalizado,
Ah, él se quedó un año. Un año se quedó con el hasta aparato. que conseguimos los primeros transistores que de ese tamaño, de 50 kilos, lo pudimos reducir más o menos a un sistema que pesaba tal vez 250 gramos. Y ese era el que se introducía, ¿no? Ese no, todavía era no, era externo. Ok. Ya después se comenzó... Ah, ese era externo. ¿Y cuándo logró tenerlo así? Ya hubo diferentes entidades en Europa, en los Estados Unidos, en diferentes partes, que ya principiaron a evolucionar con sistemas totalmente implantables. Y hoy día los marcapasos ya no son marcapasos fijos, sino lo que se llama autoprogramables, que se acondicionan a las necesidades en cada momento que tiene el paciente. Es decir, si el paciente corre, entonces sube automáticamente la estimulación. No hay que hacerle nada, ya no está. Hay que, automáticamente hace estas cosas. Y eso hoy, es una pilita hoy, ¿no? Hoy día es un sistema muy pequeño, totalmente implantable, funcionan con baterías de litio que le dan una duración de 12 años, 14 años, y ahí se cambia el marcapaso completo y pues tendrá 3 en la vida. Sí, 2 o 3, ¿no? Pero mucho tiempo. Y de esta manera el mundo ya es una rutina la implantación de un marcapaso y es totalmente transitorio, no hay que hospitalizar al paciente. No puede ser. Se pone el aparato, se queda unas horas en el hospital, se observa que haya quedado correctamente y ya se va para su casa y olvídese de que tiene marcapaso. ¿Es una pequeña cirugía? Una pequeñísima cirugía. Entonces al día siguiente puede ir a trabajar. Sí, a los 2 Eso días. Depende de la actitud también de la gente, ¿no? Exactamente, la actitud mental ya del paciente. Y esto ha ido reduciendo. Nosotros desarrollamos un nuevo marcapaso, un nano marcapaso, que es del tamaño de un grano de arroz. ¿De un grano de arroz? Sí. Y que se coloca dentro del corazón. El mismo movimiento del corazón genera la corriente para su funcionamiento, pero esto estamos esperando que nos den el permiso para poder implantarlo en el primer humano, pero eso va a ser muy corto. Habrá que tener una tragedia de alguien a punto de fallecer para que permitan hacer la prueba. Sí, probablemente entrarán una serie de condiciones, pero esto va a ser una corta vida, porque ahora viene la regeneración de esos elementos naturales del corazón que con células madres se podrán volver a regenerar y ya no funcionará el marcapaso, sino la regeneración de los mismos elementos naturales del corazón. ¿Qué nos demoramos para eso, doctor? Yo pienso que en 5 años ya será algo en que se comenzarán estas técnicas. Le hago una pregunta. ¿Hoy por qué sigue muriendo gente de infarto? Sí, el mundo comienza una época totalmente diferente, no solamente en la regeneración de esos tejidos en el corazón, sino a nivel cerebral, probablemente el Parkinson, el Alzheimer, todas estas cosas hacia la mitad del siglo serán historia. Qué maravilla. Y que esto no quiere decir todo que no... gracias a la ingeniería electrónica. Sí. Las ingenierías en general. La interdisciplinaridad. Aquí viene la parte más importante. Ya es, el médico es el que
maneja a su paciente, lo diagnostica, hace todo este seguimiento, pero las herramientas para él poder hacer esto vienen de otras entidades totalmente diferentes, que son hoy día la ingeniería biomédica, y ahora tenemos la neurociencia, que es una carrera completa, y yo estoy proponiendo una nueva disciplina, una nueva profesional que se llama las cardiociencias, que es la ingeniería, la bioquímica, todas estas cosas en relación con el corazón. ¿Sería una especialización? No, ya carrera, es una profesión completa de 5 años. Ah, qué maravilla. Ya hay, está en trámite todo Estamos en todo esto de crear esa nueva profesión. Qué maravilla. Yo sigo impactado con el padre del Ecuador. Regresó a la vida y se fue a vivir tranquilo allá después de un año. Sí, es verdaderamente, se va a reflejar todo esto en que probablemente para la mitad del siglo, el año 50, el hombre en este momento tenemos que más o menos son 80 años el promedio de vida en Colombia. Sí. Para el año 2050 probablemente van a ser los 100 años. Uy. Y nosotros con legislaciones... Pero ahí el Parkinson, todos estos problemas desaparecerán. Habrá nuevas enfermedades, eso no lo niego. Fíjese ahorita, pues el virus, todo lo que... Y fue una cosa totalmente sorpresiva. Pero probablemente hacia el año 50 la edad será 100 años en que la persona podrá trabajar normalmente. Entonces hay que principiar a pensar a nivel mundial quién va a pagar las pensiones. Eso le iba a decir, doctor, usted toca un tema de importancia en los países del mundo, tema pensional. Si hoy tenemos dificultades con pensiones a los 62 años, a partir de ahí en los hombres y los 57, ¿cómo será cuando vivamos 100 años y quién va a pagar casi 30 años de pensiones? Sí, Ese es un tema que la ingeniería nos tendrá que dar luces, porque hay que actualizar al mundo también. El mundo hay que repensarlo, no nos podemos quedar igualitos. Volvemos a la interdisciplinariedad. Se resuelve un problema, el médico resuelve un problema, pero hay que crear las herramientas para que el médico pueda resolver esos problemas. Pero de ahí tiene que haber cambios en toda la actitud de esas nuevas generaciones, que nada van a vivir de una manera diferente la telemedicina, todo lo que es la robótica en cirugía, el Da Vinci, que es un robot quirúrgico, para hacer menos traumática la cirugía y evitar no solamente mejorar las condiciones de la cirugía, sino disminuir el tiempo de recuperación con incisiones muy pequeñas. Entonces todo esto poco traumáticas, va cambiando el mundo totalmente y mejorando las condiciones. Pero todo esto es global. Aquí, doctor Reynolds, pensando uno en ese tema, tiene que abrir el ojo, porque mire, gente como usted, creativos, ingenieros que cambian el mundo, tenemos muchas personas que en muchas multiplicidad de áreas del conocimiento aportan, y eso es una maravilla, pero también tenemos mucha gente que tiene como forma de vida hacer el daño. ¿Por qué no reflexionamos y aprendemos de personas como el doctor Jorge Reynolds, ingeniero que transformó la medicina y la vida del ser humano para ser mejores nosotros también cada vez más? Pero todavía hay en las diferentes profesiones que no entienden
que la interdisciplinaria es absolutamente importante, que hoy día no es el individuo, el creador, sino el grupo llevado por una cabeza a Obviamente, sí. introducirlo, pero ya no es individual el desarrollo de las tecnologías, es de grupos y de grupos interdisciplinarios. Eso no lo aceptan en muchas profesiones. Obviamente ya va cambiando todo esto porque se están renovando las generaciones, viendo el mundo de una manera diferente y también teniendo hoy día la información sin grandes problemas en su computador, en su teléfono celular, las comunicaciones. Así es que tenemos un mundo verdaderamente increíble. Tenemos un mundo, pero a mí me preocupa, y usted nos debe ayudar un poquito, a que toda esta innovación tecnológica ha llevado también a un cierto autismo, a una individualización mucho del ser humano. Sí, claro que sí. Nos educamos de una manera diferente a lo que hoy día yo diría que una nueva generación es las personas con 25 años. De ahí hacia abajo ya están viendo las cosas de una manera totalmente diferente. Familiarmente, las maneras de esta juventud pensar en el futuro, ya muchas cosas no son tan importantes, la familia, todo esto cambia totalmente. Para nosotros, trabajoso entender eso, porque nos educamos de una manera diferente. Para ellos, somos personas totalmente anticuadas, en que no pensamos en el futuro como ellos lo piensan. Entonces ahí hay nada fácil entre profesores y demás, tratando de educar esas nuevas generaciones. Tarea difícil, hombre, doctor. Dificilísimo. La educación es importantísima, pero es tan rápido que transcurren todos estos adelantos y demás, que no ha dado tiempo, y entonces hay choque entre las nuevas generaciones y sus profesores, sus padres, su familia, que piensan diferente. Ay, doctor, qué maravilla contar con usted y conocerlo. Espero que el mundo entero valore todo el trabajo del doctor Jorge Reynolds Pombo, salvador de más de 100 millones de vidas. Yo sé que ha dado muchos consejos y ha hablado de tecnología, de innovación, pero déle un mensaje a la gente, al ser humano en el mundo. Yo creo que para las juventudes es soñar, y esos sueños tratarlos de volver verdaderamente posibles y crear de esto ese nuevo mundo. Muy bien, doctor Jorge Reynolds, el pensamiento al aire le agradece su presencia y lo disfrutaré por siempre a usted. Muchas gracias. Encantado de haberte tenido esta entrevista y ojalá tengamos un mejor futuro.